Hola, bienvenidos a nuestra tercera entrega de este texto maravilloso, profundamente sacudidor de la maestra Virginia Blanes y que se llama Amar sin sufrir, el libro de los hijos. Ya había hecho referencias en las anteriores entregas de que es un libro dedicado a los hijos porque ella dice que no todos somos padres, pero todos somos hijos. Y esa relación tan importante y tan fundamental en tres etapas de nuestra vida marca finalmente el destino literal de nuestras existencias. El tema de esta cápsula, de uno de los capítulos del texto de la maestra Blanes, es sobre la madre. Entonces imagínense la importancia que tiene este asunto. Abre diciendo ese capítulo: los hijos aman de forma incondicional, sin ninguna condición. Eso significa incondicional y absoluta, total, a sus madres. Y es este amor el que los lleva de forma indebida a hacerse cargo de la felicidad de las madres. ¿Qué está planteando la maestra Blanes? Que es tal el amor que tenemos en la infancia por nuestras madres, nada reflexivo, sino de total entrega y dependencia también, viene puesto ahí, que pensamos en agradecimiento, no lo sé si por la vida, por el amor que recibimos, por la compañía, lo que ustedes quieran, que pensamos en hacernos cargo de la felicidad de las mamás. Es absolutamente tradicional prometerles a las mamás una casa, hacerlas felices, casarnos con ellas. Estoy hablando de este asunto relativamente freudiano. Bueno, esa es una cosa que las madres han permitido que se continúe y que nos está haciendo mucho daño en el crecimiento. Hay una transición silenciosa en la que el niño, perceptivo y completamente abierto a la contaminación de la madre, en lugar de inundar todo con su amor y con su esencia, que el niño sea el que traiga el amor a la familia, lo que sucede es que las neurosis y los problemas de la madre, particularmente también los son del padre, son los que terminan por contaminar ese amor, por sesgarlo. Entonces, esa esencia se va amoldando a lo que no comprende. Yo amo a mi madre, pero para estar cerca de ella me pide que me porte bien, que haga del baño en tal lugar, que no llore, etcétera. Voy empezando a moldar mi personalidad con tal de que ese amor sea entregado de parte mía hacia ella. Una vida acotada en límites y en tiempos que carece de permisos y oportunidades para manifestar la voluntad desde la que originalmente nació. Como los niños que se van con todo el mundo a darle abrazos y la mamá, por temor, dice, no, no abraces a cualquiera. Y ante el tipo sospechoso no le va a permitir que el niño abrace a esa persona. Está cancelando el amor del niño. Es solo un ejemplo de los millones de ejemplos que puedo generar a partir de que voy cancelando mi amor espontáneo, mi ser entregado a los demás, lo voy acotando para ser aceptado por mi mamá. Si una mujer no se sirve de referente a sí misma, si el modelo a seguir de parte de la mujer no es ella misma, si no está en contacto con su interior y no ha descubierto sus auténticas motivaciones vitales y sus verdades, si es miedosa, si es histérica, si es dependiente o codependiente, si es depresiva o se mueve desde ese largo etcétera de neurosis, desde ese largo etcétera de posicionamientos nocivos, si no se da cuenta de eso, si no es consciente de eso y está trabajando, está envenenando a su hijo, evidentemente incluso de manera inconsciente y a veces incluso como si esa mamila cargada de veneno disfrazada de que quiero mucho a mi hijo y por eso lo hago. Pero así dice la maestra Blanes y lo pone en subrayado. Estará envenenando a su hijo. Hay un libro maravilloso que es Mujeres que corren con lobos, que también lo he desarrollado más o menos de la misma manera. Ya para este momento en YouTube están colocados dos capítulos donde se trabaja sobre el conocimiento de la mujer a sí misma, rescatar esa situación amorosa, esa situación salvaje, eh, en aras de proyectar una vida feliz. ¿Cómo se transforma también este amor y cómo se manifiesta este amor defectuoso, esta cancelación de nuestras ideas vitales y amorosas desde hijos? Se puede transformar en trastornos alimenticios, en situaciones enfermizas, anorexia y bulimia, en alergias alimenticias, por ejemplo, alergias que tenemos a partir de la cancelación amorosa que nuestra madre nos ejerció. Es decir, podíamos comer de todo, pero si vimos que a mamá el mango le hace daño, por solidaridad innata, por amor innato, los hijos empezamos a generar que el mango nos haga daño a nosotros, en una lealtad ciega
En uno de los capítulos también así le llama a ese concepto, una lealtad ciega. Entonces ahora genero que el mango también a mí me haga daño, a partir de ese malentendido amor proyectado hacia mi madre. Entonces revisen también qué tipo de alergia tienen y en esa información está la situación emocional a la que les corresponde esa alergia. Pues si tengo al aire, en la piel, en qué determinada parte del cuerpo, qué alimentos, ya viene perfectamente explicado qué carencia amorosa, qué carencia emocional están viviendo. A todos nos hubiera gustado, dice la maestra Blanes, tener una mamá como la voy a narrar ahorita, como la voy a describir, que fuera una mujer feliz, plena, exitosa, que fuera una mujer madura emocional y mentalmente. Madura emocionalmente quiere decir que tiene su inteligencia emocional desarrollada, que es capaz de gestionar sus emociones, no de reprimirlas, no de aventarlas de manera neurótica sobre los otros. Nos hubiera gustado tener una mamá que supiera y habitara su lugar en el mundo, que fuera consciente de su espacio en el mundo, que en ese sentido, a lo mejor después lo va a decir, que no dependiera de la imagen de papá. Una mujer respetada por ella misma y por tanto que respeta la potencia de nuestra esencia real, que como ella se respeta en sus posibilidades, en sus potencialidades, va a respetar la misma situación con respecto a sus hijos. Una mujer que amara, no dependiente de los demás para sostener su autoestima. Ese ni siquiera lo voy a explicar. Que entendiera que los hijos no nos pertenecen, sino que son seres libres, que estos hijos hemos elegido a nuestra madre como canal para vivir una experiencia humana. Eso ya requiere mucha situación, yo creo que espiritual y psicológica, que una mamá acepte que un espíritu se va a encarnar por medio de ella para vivir esta experiencia, le da otro sentido a la vida, porque está muy lejos de una tipa descuidada que a partir de la relación sexual generó un embarazo. Es casi polos opuestos. Bueno, aún en esta situación hay manera de resolver, de resanar, de volver a sanar esa determinación. Una mujer que hubiera sabido elegir al hombre para formar una familia, que ella fuera capaz de escoger con quién quiere hacer la invitación para traerme al mundo como hijo y no usarlo como un bote de basura de sus resentimientos y de sus frustraciones, de no usarlo como un pilar de su miedo. Ya no tengo papá, pero ahora tengo marido. Es decir, dice la maestra Blanes, una mujer normal. Suena un poco como entre comillas, pero esa sería una mujer normal. Lo mismo que dice la maestra Clarisa Píncola en Mujeres que corren con lobos. Esas son las mujeres normales. Imagínense en qué nivel de neurosis y de estrés estamos, de depresión vivimos en nuestro mundo, que estas mujeres resultarían las extraordinarias. No una víctima, ni una dominadora, ni una niña, ni siquiera una mujer adolescente, una persona capaz de cobijar sin asfixiar, una mujer preparada para descubrir lo nuevo, aunque duela, que es capaz de saber que la vida tiene sombras y tiene luces, pero que se trata de avanzar. Comprender de forma compasiva y objetiva el proceso del otro, trátese de su marido, de sus amigas, de sus hijos sobre todo. Alguien, dice la maestra, nuestra madre tendría que ser alguien digno de ser imitado. No agradecido por lo que hizo por nosotros, no agradecido porque nos trajo de la vida, no agradecido porque hay hijos pobres o personas en situaciones peores que las nuestras, no. Alguien en que yo pueda decir qué proyecto tengo de vida, qué proyecto quisiera seguir, uno muy parecido al de mi madre. Porque es feliz la tipa, porque fue exitosa, porque fue entregada, porque fue amorosa, o lo que quiera que ella haya decidido ser y hacer. Sea cual sea la motivación inconsciente de una mujer para elegir a su pareja, y sea cual sea el resultado de esta elección, en ningún caso debería volcar las emociones de que sobre este resultado le produce sobre sus hijos. Es decir, no importa desde dónde de manera inconsciente escogí a mi pareja, tengo que cuidar que esa situación no afecte a mis hijos, no los haga pagar el precio. Si a partir de mis pendejadas y de mi inconsciencia escogí un mal marido, es momento de poner ahí trabajo para que eso no pase de manera tan gratuita en la educación emocional, sentimental, intelectual de los hijos. Para un hijo, su padre como varón es tan importante como ella. Entonces es muy importante que ella permita ese espacio,
porque es muy probable que ella haya tenido carencia de un papá y entonces se buscó un marido que le niega el espacio y la relación a sus hijos porque el marido lo quiere para él. Sí me estoy dando a entender, es como si la mujer dijera, sé que no lo va a hacer de manera consciente, pero dijera, este hombre es mío y no se los presto ni a mis propios hijos, aunque sea el papá de los hijos. Para eso los invito a que revisen también en nuestro canal toda la serie de las heridas emocionales, porque desde ahí viene esa proyección. Las mujeres que suelen tener una necesidad casi patológica de hablar, nos hemos quejado, lo hemos hecho hasta en términos como de broma, de estas mujeres que no paran de hablar. Bueno, pues las que tienen una necesidad patológica, una necesidad enfermiza, y que tienen por costumbre criticar sin darse cuenta de qué lo hacen, están buscando una comprensión que ellas mismas no son capaces de sentir, están pidiendo algo que ellas mismas no son capaces de otorgar o de vivir para ellas mismas. Buscan aliados para amortiguar la soledad que sienten, la que solamente podrá aminorarse si se acercan a ellas mismas. Están hablando tanto para que sus propios fantasmas y sus propias soledades no acaben de inundarlas y por fin den el paso siguiente. A veces desde su victimez, desde su víctima no reconocida, buscan sentirse valoradas, cosa que tampoco conseguirán hasta que no sean lo suficientemente honestas y valientes como para identificar lo que se hacen a sí mismas y a los demás y decidan dejar de hacerlo. Entonces, una mujer que parlotea y que con su parloteo no se entera qué quiere el marido, qué quieren los hijos, quiénes son, no los escucha porque está tan colocada en su victimez que el centro del mundo es ella. Entonces se requiere valentía, honestidad para aceptar que se está pasando por ese proceso e intentar asumir dejar de hacerlo. La felicidad no depende de lo que el otro haga por ti, es muy importante, y del peso del que te pueda liberar. Mucho cuidado, chicas, con las relaciones, sobre todo para convertirse en mamá, para escapar de la casa, para salir de la soledad. Es súper complicado porque pareciera difícil verlo de primera instancia, pero montones de mujeres tienen hijos para no sentirse solas. Es muy paradójico porque ¿cómo puedo tener un hijo? ¿Cómo puedo generar un bebé que me cuide? Los bebés no cuidan, no se pueden cuidar ni siquiera ellos, pero psicológicamente la soledad es tan brutal que en el hecho de cuidar a un ser humano me distraigo de mis propios fantasmas. La felicidad solamente se encuentra en el centro de cada uno y es una responsabilidad individual buscarla y encontrarla. La felicidad depende de lo que hagamos nosotros. La felicidad, hermosísimas mujeres, no está en convertirse en madre. Le están dejando la responsabilidad a un ser que de manera libre se va a encontrar ya con una carga puesta por la que se supone que es la mujer que más lo ama o la persona que más lo ama. Madres que amenazan con acusar a los hijos con el padre representan una inmadurez, una falta de autoridad e infantilismo, además de convertir al papá de los hijos en un ogro. Falta madurez, es decir, también ellas son niñas y entonces no puedo yo generar autoridad. Tenemos un mayor que la debe ejercer sobre nosotros, con todo lo que culturalmente después implica eso. La madre tiene que dejar al padre hacer su papel. Eh, eh, claro, no solo no digo hablar mal de él, dejar que el papá, bajo su propia circunstancia, bajo sus propias condiciones, encuentre el camino amoroso con respecto a sus hijos y no estorbar. La madre niña tenemos en estas situaciones de estructuras descompuestas, el hecho solo de abrir las piernas, recibir semen y entonces después generar un hijo y encontrarme con que ya está ahí, generamos muchas figuras descompuestas que tenemos ahí a la vista de todos. Una de ellas, dice la maestra Blanes, es la madre niña. La madre niña, la madre que no ha crecido, intoxican a los hijos de dos maneras, ambas de manera inconsciente. La primera es pretendiendo que los hijos se hagan cargo de ellas, que el hijo y esperan a que crezca, pero desde muy pequeño puede ser que empiece a resolver mis problemas, desde pequeños mandados hasta que acabe su carrera, hasta que no le entiendo a la tecnología actual, y entonces tú te encargas de mis cosas, tú, hijo mío, te encargas de mí, por mi ignorancia, por mi victimez, porque no tengo tiempo, porque te eduqué, montones de cosas, pero el asunto es que se hacen cargo, estoy buscando que los hijos se hagan cargo de mí y de fondo de sus emociones, de sus necesidades, de sus frustraciones y de sus deseos. Cuando las hijas se convierten en la voz
de fuga con respecto al papá. Ah, pues es que tu papá, fíjate que no nos acostamos hace mucho, fíjate que creo que tiene un amante. Están generando en las hijas una situación absurda, las están provocando a que se vuelvan, a que den la vuelta para encargarse de ustedes. Imagínense si una hija se tiene que encargar de su mamá, con qué energía después va a compartir la vida con su marido o con sus propios hijos. Los hijos van a sentir, si aparecieran, una especie de envidia relativamente justificada con respecto a la mamá, es decir, a la propia abuela. Esta madre niña también obliga a sus hijos, o al menos a uno de ellos, a renunciar a su infancia, a hacerse mayor, mayores que ellas, incluso que las mamás, para así que estas mamás sean recibidas, sostenidas, rescatadas por ellos. Tengo una cliente de 30 años que uno de sus asuntos más complicados es que la mamá le sigue hablando para que hable con el papá para justificar las acciones entre el matrimonio. Entonces hace rato le decía, deja de ser la mamá de tus papás. Si no lo puede hacer tu propia madre, hazlo tú. Bueno, esta madre niña también piensa que sus emociones son más importantes que las de los demás. Usan a sus hijos para justificar su sufrimiento, ese que es intrascendente y además al que están puestas ahí de manera opcional, porque están aburridas, porque se sienten solas. Se ponen a sufrir para literalmente castigar a sus hijos, aunque ellas no lo puedan ver así. Sus necesidades son las importantes, sus vacíos más profundos, sus experiencias o su ausencia es siempre la más fundamental. No dejan salir a los hijos a vivir sus propias experiencias porque tienen que estar atentos a las experiencias de la madre porque es la del núcleo, es la base. No se dan permiso de ser cuando eso implica que van a olvidarse de ellas. Los hacen a los hijos instalarse en la culpa, pues hagan lo que hagan, nunca será suficiente. Vienen los chantajes, ¿qué más y qué más y qué más le doy a mi mamá y qué más le doy a mi mamá al precio de descuidarme a mí mismo y al resto de las relaciones? O de no crecer. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido posibilidades de estudiar en el extranjero y no vamos porque la mamá se siente sola, porque la mamá nos va a extrañar? Estas madres niñas también en la segunda manera de joder a los hijos son las que reciben al hijo como un juguete al que asfixian con un malentendido amor y ponen capas y capas de sobreprotección y de preocupación. No te vaya a pasar esto, la ciudad es muy mala, los hombres son terribles, las mujeres te van a engañar, nadie te va a querer más que tu madre y están generando, diría el maestro Lamoglia, enanos emocionales. La sobreprotección es una forma de violencia silenciosa desde la que no dejan ni ser ni crecer para no verse obligadas a soltar. Como mi hijo no madura, entonces aquí se queda y me acompaña, cosa que las llevaría a enfrentarse con ellas mismas. Cuando los hijos salimos y la madre se queda sola, no le va a quedar remedio más que revisarse a sí misma. Y que se quedan con la realidad interna que no quieren mirar, con su profunda soledad, con sus profundos dolores. De esta manera los hijos desarrollan la tolerancia cero a la frustración. Un hijo perfectamente cuidado, sobreprotegido, las cosas que no le salgan, el trabajo, los viajes, la escuela, las relaciones, van a estallar, porque no tienen un entrenamiento para la frustración. Como mamá se los hizo todo, van a resultar ridículos en los demás enfrentamientos personales. Así tenemos hijos inmaduros, perezosos, cobardes, ansiosos, infantiles, que no pueden facilitar la realización del ser, siempre insatisfechos, porque ni siquiera su meta no está en ellos mismos, sino en lo que posiblemente opine la mamá. Las madres que educan a sus hijas para ser madres y a sus hijos para ser hijos. Este concepto es interesantísimo. Si una mamá educa a una mujer, a su hija, para ser mamá y educa a su hijo para ser hijo, no papá, tenemos matrimonios donde la mamá es madre del propio padre, del propio esposo. Tenemos relaciones infantiloides, tenemos relaciones inmaduras. Si las hijas o la hija fuera educada para ser mujer y los hijos para ser hombres, como es lo natural, acabarían las desigualdades y muchos enfrentamientos y complejos frente al otro, porque entonces yo como un hombre inmaduro le estoy pidiendo a mi pareja que se convierta en mi mamá. Imagínense semejante locura de la pobre mujer que esté conmigo que dirá, güey, ¿cómo demonios voy a ser tu madre?
Ok, para que la sociedad madure, dice la maestra Blanes, deben madurar las mamás. Las madres que no sienten afecto por alguno de sus hijos, esto es más común en las niñas, porque encuentran una insana competencia contra aquella que ha nacido de su vientre. Esta que nació de mí va a ser mejor que yo, me va a humillar y no lo voy a permitir. Y que creen que tienen derecho a cancelar las oportunidades y a crecer más allá de donde ella llegó. En el mismo maestro Ernesto Lamogle, el psiquiatra mexicano, tiene un texto maravilloso que se llama ¿Es tu madre tu peor enemiga? Y la respuesta evidentemente en muchos casos es sí. Los niños necesitan límites, pero si una madre no ha aprendido a respetarse a ella misma y a poner límites en su propia vida, lo único que hará será contaminar con conceptos de bien y mal a sus hijos y someterlos a unas creencias neuróticas heredadas desde muchas generaciones hacia atrás, que solo sirven para acotar la esencia y apertrechar los muros de la comodidad y la falsa seguridad. Entonces, son, yo diría, carne de cañón para la iglesia, para que en la iglesia los domingos en la misa me digan qué está bien y qué está mal sin que yo me permita experimentar absolutamente nada, sin que pueda probar tantito de nada. Cuando digo probar tantito es probar la realidad, probar mis reacciones, probar la gente. No, todo ya me lo determinaron en un bien y en un mal. Ponerme los lentes de determinada manera está bien y está mal. Toda mi vida se va en esa estructura y de una manera neurótica dejo de disfrutar la entrega en las relaciones, dejo de disfrutar la vida, porque imagínense ponerse a definir si el sabor del helado de chocolate está bien o está mal. Es absolutamente neurótico. Si una madre, por otro lado, nutre de una forma sana a su hijo en los primeros años de vida, nutre con amor, disfrutará de verle convertirse en un ser único, dispuesto y preparado para la vida. Esto que voy a citar de la maestra Blanes es terrible. No en un zombie que debe luchar por la subsistencia. ¿Cuántos de nuestros desempleados y de nuestros empleados mediocres con vidas muy tristes luchando por un salario mísero que pensamos, yo entre ellos, que era a partir de un sistema social y tiene mucho que ver con las metas que nos puso la mamá? Si la mamá nos dijo mediocres, si el amor que nos entregó fue mínimo, pues lo que voy a seguir percibiendo en la vida será salarios mínimos. Hay un único final posible. Si no trabajamos las vías del perdón, la aceptación y la liberación, terminaremos atrapados en ese infierno. Señoras, mamás, les estoy hablando de manera directa. Perdón, aceptación y liberación. Si no lo hacen, van a estar repitiendo el mismo patrón. ¿Qué sugerencias tenemos para salirnos de ahí? Si espiritualmente, en nuestro capítulo anterior vimos esta situación que se llama Proyecto Sentido, donde espiritualmente antes de nacer, hemos seleccionado a la familia donde vamos a venir a crecer, porque son las metas y los obstáculos que tenemos que más nos van a forjar para crecer. Entonces, literal, yo escogí a la mujer que iba a ser mi madre. Y mis hijos escogieron a la mujer que querían que iba a ser su madre y en lo que respecta a mí, su padre. Si en este caso tuyo o mío elegimos una madre tóxica, es importante comprender que ella nos muestra las formas de lo que no queremos repetir. Yo tengo una muy clara con mi mamá, no sé hace cuánto me la platicaría, ella quiso ser bailarina y no lo logró porque sus papás no lo dejaron. Ese fue el gran pretexto para yo decirle, pues yo quiero ser actor. ¿Verdad que tú no te vas a interponer? No lo hizo de manera infantil, pero cuando empezó a ser serio, sí lo hizo. Sí lo hizo a partir de sus miedos. Afortunadamente lo superamos los dos. No hay que empeñarnos en culpar a esta madre tóxica ni en cambiarla. No lo vas a lograr. Tampoco te subyugues a sus necesidades. No te dejes atrapar, no te dejes chantajear. Agradece y atrévete a descubrir quién eres, aunque esto la incomode. Desarróllate. Es el patito feo que extiende sus alas de águila y se burlan los hermanitos, los hermanos eh, patos, se burlan de él porque piensan que es un pato ridículo, pues que no es un pato, es un águila. Si ya eres madre, es una maravillosa oportunidad de transformación. No paramos. Si ya eres mamá, en vez de irte a la de víctima y llorar y decir, ay, Vidal acaba de darme la madre porque no sirvo como mamá, es momento de reflexionar, de ponernos en contacto para que empieces a crecer y a transformar las cosas. Si piensas ser mamá, analiza detenidamente para qué. Revisa con toda un asunto crítico o a fondo, ¿para qué quieres ser mamá? Busca tus motivaciones más profundas de manera honesta. Si decides que sí,
con toda pasión y responsabilidad, por favor, elige muy bien al que quieras como padre de tus hijos. No tiene que ver el asunto económico, no tiene que ver la protección, esas en todo caso serían tus miedos y tus propias proyecciones. Elige desde el fondo de tu corazón al hombre que te gustaría para ser el padre de tus hijos, porque tú así lo has decidido. Pues será un compromiso con tus hijos para toda la vida. Así que madres, a trabajar, a darle muchas vueltas a su corazón y a su pensamiento, a generar mucho trabajo con las heridas emocionales, con el seguimiento estricto de nuestras cápsulas de amar sin dolor, y nos vemos en la próxima cápsula, la próxima entrega, que justo será para hablar del Padre. Gracias.